El comienzo del misterio. Imagina una tranquila calle del norte de Londres. Año 1977. Casas adosadas, vecinos tranquilos, una vida cotidiana sin sobresaltos. Nada hacía sospechar que una de esas casas se convertiría en escenario de uno de los casos paranormales más investigados de la historia. Esta es la historia del poltergeist de Enfield. Todo comenzó en el número 284 de Green Street. Allí vivía la familia Hodgson, Peggy, una madre soltera, y sus 4 hijos. La noche del 30 de agosto de 1977, las hijas mayores, Janet y Margaret, escucharon algo extraño en su habitación. Golpes secos en la pared. Al principio pensaron que eran tuberías o quizá un vecino. Pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes. Llamaron a su madre. Cuando Peggy entró en la habitación, ocurrió algo que la dejó completamente paralizada. Una cómoda comenzó a moverse sola. El mueble se desplazaba lentamente por el suelo, como si algo invisible lo empujara. Intentó moverlo de vuelta, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. Asustada, decidió llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, pensaron que se trataba de una broma infantil, pero poco después ocurrió algo inesperado. Una silla se deslizó sola por el suelo delante de ellos. Uno de los agentes dejó constancia del suceso en un informe oficial. A partir de ese momento, la casa comenzó a atraer la atención de periodistas, curiosos e investigadores. Y lo que comenzó como unos simples golpes en la pared, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Objetos que se movían, juguetes que salían disparados, golpes que parecían venir de todas partes. Pero lo más extraño aún estaba por llegar. Una voz que no pertenecía a nadie de la casa, una voz que parecía venir de otro lugar. Datos curiosos del caso Enfield. Durante el caso, se registraron más de 180 horas de grabaciones de audio dentro de la casa. Algunos testigos afirmaron que pequeños objetos salían disparados como si vinieran de las paredes. Vecinos del barrio aseguraron escuchar golpes en la casa, incluso desde la calle. La policía realmente acudió a la casa varias veces durante el inicio del caso. La voz y los fenómenos imposibles. Con el paso de las semanas, los fenómenos en la casa de Enfield se volvieron cada vez más intensos. Investigadores comenzaron a pasar noches enteras dentro de la vivienda. Uno de ellos era Maurice Grosse, miembro de una organización dedicada al estudio de fenómenos paranormales. Instaló grabadoras por toda la casa. Y una noche ocurrió algo que cambiaría la historia del caso. La niña de 11 años, Janet Hodgson, comenzó a emitir sonidos extraños. De repente, empezó a hablar, pero no con su voz. La voz que salía de su garganta era grave, áspera, como la de un hombre adulto. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas. La voz respondía. Decía llamarse Bill Wilkins. Afirmaba que había vivido en esa casa años atrás y que había muerto allí. Durante horas, los investigadores mantuvieron conversaciones con aquella voz. Para comprobar si Janet estaba fingiendo, realizaron varios experimentos. En uno de ellos, le pidieron que hablara con la boca llena de agua. Según algunos testigos, la voz continuó hablando. Pero eso no era todo. Las camas comenzaron a moverse violentamente. Objetos caían de las estanterías. Y en una ocasión, según los investigadores, algo invisible arrastró a Janet fuera de su cama mientras dormía. Pero lo que dio la vuelta al mundo fueron unas fotografías. Un fotógrafo captó varias imágenes en las que Janet
parece estar suspendida en el aire dentro de su habitación. Las imágenes se publicaron en periódicos y se convirtieron en uno de los documentos más famosos del caso. Los escépticos afirmaron que simplemente estaba saltando sobre la cama. Otros creen que las fotografías muestran algo mucho más extraño. Durante casi 2 años, los fenómenos continuaron. Después, tan repentinamente como habían comenzado, desaparecieron. Hoy, la casa sigue en pie. Personas normales viven allí. Y según cuentan, nunca han vuelto a experimentar nada extraño. Pero el misterio del poltergeist de Enfield sigue sin resolverse, porque algunos fenómenos simplemente no tienen explicación. Y antes de terminar esta historia, hay algunos detalles curiosos del caso de Enfield que casi nunca se cuentan, pero que hacen que este misterio sea todavía más inquietante. Durante la investigación, se grabaron más de 180 horas de audio dentro de la casa. En muchas de esas grabaciones se escuchan golpes en las paredes, ruidos extraños e incluso la famosa voz grave que hablaba a través de Janet. Hoy, esas grabaciones siguen existiendo y han sido analizadas durante décadas. Otro detalle poco conocido es que una agente de policía afirmó haber visto una silla moverse sola dentro de la casa. Su testimonio quedó registrado oficialmente, algo muy raro en casos relacionados con fenómenos paranormales. Los testigos también aseguraron que pequeños objetos como canicas, piezas de Lego y juguetes salían disparados por las habitaciones, a veces como si aparecieran desde las paredes o desde lugares donde aparentemente no había nadie. Las famosas fotografías de Janet, aparentemente levitando, también generaron mucha polémica. Algunos investigadores creen que simplemente estaba saltando desde la cama. Otros aseguran que las imágenes muestran algo más difícil de explicar. Pero hay un detalle aún más curioso. Años después del caso, las propias niñas admitieron que habían fingido algunos fenómenos para asustar a periodistas y curiosos. Sin embargo, incluso los investigadores más escépticos llegaron a la misma conclusión. Aunque algunas cosas pudieron ser fingidas, no todo lo ocurrido en aquella casa pudo demostrarse como un engaño. Y quizá ese sea el verdadero misterio del caso Enfield. Porque después de casi 2 años de fenómenos inexplicables, todo terminó de la misma forma en que comenzó, sin explicación. Hoy la casa sigue existiendo en la misma calle tranquila del norte de Londres. Personas normales viven allí y aseguran que nunca han experimentado nada extraño. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Fue todo una historia exagerada? ¿Un fenómeno psicológico colectivo? ¿O realmente ocurrió algo que la ciencia todavía no puede explicar? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que el caso del poltergeist de Enfield sigue siendo, más de 40 años después, uno de los misterios paranormales más inquietantes jamás documentados.